Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos. Vamos a comenzar nuestro tercer encuentro de InView Research en nuestro Weekly Kickoff. Antes que nada, gracias por conectarse. La idea acá es hablar de lo que va a pasar esta semana, pero siempre, como ocurre en los mercados, hay cosas imponderables, cosas que uno no puede manejar. Yo la presentación esta que les traje hoy, los slides, la idea era, bueno, terminar de hacerla ayer a la noche, esperando un poquito la definición del tema que obviamente fue eje central la semana pasada de los mercados y que tenía que ver con las elecciones norteamericanas. Y habíamos hecho una presentación en base a eso, pero bueno, hace apenas unos minutos tuvimos algo que potenció lo que se venía verificando en los mercados ayer a la noche, en la apertura de Asia, y es que Pfizer, conjuntamente con la alemana BioNTech, ¿sí?, que estaban desarrollando una vacuna contra la COVID-19, señaló que las pruebas que llevaron adelante en la tercera fase, al menos tienen un 90% de respuesta positiva para controlar el virus en las personas que fueron testeadas. Y esto, lógicamente, lo que trajo fue una aceleración de las ganancias que tenían los índices, pero sobre todo una aceleración de una estrategia de rotación de portafolio, digamos, ¿no? Es decir, si la vacuna ya va a estar disponible a partir de diciembre, al menos esta versión de la vacuna, bueno, rápidamente lo que podemos pretender o lo que podemos suponer que va a ocurrir en los mercados es de aquí en adelante que haya una especie de rotación desde los perdedores hasta el momento a, digamos, los ganadores, y por ende podemos pretender que haya algún tipo de rotación desde, por ejemplo, las grandes tecnológicas que acumularon gran parte de la suba de los mercados desde marzo hasta la fecha, y obviamente un flujo de dinero que se vaya a aquellas empresas que son más procíclicas, que han quedado más relegadas en términos de sectores, en términos de bueno, dependencia mayor del ciclo económico, como puede ser aerolíneas, turismo, gastronomía, bueno, y entonces esos ganadores deberían ser los que dominen al menos la escena mientras tanto dure el impacto positivo de esta vacuna, que efectivamente la vamos a tener en disposición antes de fin de año. Entonces eso es un dato muy importante que seguramente va a estar dominando la escena de esta semana. Pfizer, por ejemplo, está subiendo en este momento más de 10% con la noticia. Empresas del sector del turismo, como las compañías del crucero, estaban 15% arriba, Carnival, Royal Caribbean. Las aerolíneas estaban en torno al 10%, los bancos también recuperando fuertemente. Y esto también, en definitiva, es una muy buena noticia para los mercados emergentes también, ¿no? ¿Por qué? Porque si la elección de Biden, de Joe Biden como presidente de Estados Unidos, daba sustento justamente a la tesis de un dólar más débil, precios de commodities más sostenidos, y eso, valuaciones atractivas en mercados emergentes, creo yo que esto también podría poner mucho más condimento alcista, sobre todo también en Latinoamérica, cuando uno ve las valuaciones de las compañías respecto a lo que es el promedio del mercado histórico, y digamos también que estamos ingresando casi en el verano, donde bueno, según la evidencia que tuvimos en Estados Unidos y en Europa, el virus se muestra mucho más bajo control, y esto complementado con una vacuna podría ser muy positivo. La estructura entonces de la charlita de hoy es, bueno, evidentemente hacer un punteo de estas cosas y dejar 10-15 minutos al final a partir de las 10 de la mañana, si podemos intercambiar algunas visiones de mercado y también algunas dudas respecto a esto. Siendo las elecciones norteamericanas, creo yo que a pesar de que todavía Donald Trump no ha, digamos, aceptado oficialmente la derrota, es algo irreversible. Hay que ver cómo avanza el tema en la justicia y hay que ver cómo avanza el tema en la Corte Suprema, pero evidentemente Joe Biden bueno, va a ser quien gobierna la Casa Blanca en los próximos 4 años, así lo indican las probabilidades, y esto, digamos, parecería ser casi un hecho. Lo importante acá
creo yo, es ahora qué pasa con la composición del Congreso, si efectivamente se va a dar lo que se estaba analizando previamente a las elecciones, esa ola azul o el blue wave, que decía que los demócratas podían quedarse tanto con la Cámara de Representantes como con la Cámara de Senadores. La Cámara de Representantes, efectivamente, los demócratas van a dominarla, mantienen esa mayoría. Y la Cámara del Senado, si bien las proyecciones hasta el jueves pasado parecía que los republicanos mantenían el control, bueno, está peleado, porque en un estado que es Georgia va a haber un balotaje respecto a la elección ahí del candidato a senador por ese estado, y ahí, digamos, las chances son 50 y 50 de una victoria demócrata o republicano. Este balotaje debería llevarse a cabo en el mes de enero, y ahí, digamos, un poco se va a decidir también la suerte, digamos, de la mayoría en el Senado. Algo importante, sin duda, porque, bueno, estamos en una cuestión de que de las mayorías en las cámaras va a depender finalmente el monto y magnitud del paquete fiscal, ¿sí?, que se va a necesitar para dar una segunda vuelta de soporte a la economía norteamericana. Se piensa que si hay un control, digamos, más mayoritario del Senado, entonces el paquete de estímulo fiscal podría ser mucho más grande y mucho más abarcativo en tipos de compañías. Y por ejemplo ahí todo lo que es small and mid cap va tomando mucho más sensación térmica para adquirir en los portafolios. Y en cambio, si existe ese balanceo central de poderes dentro del Congreso norteamericano y en el Senado tenemos a los republicanos con la mayoría, no solamente el paquete fiscal parecería que va a ser mucho más selectivo, ¿sí?, sino también sería algo que el mercado vio como saludable para contener cualquier tipo de progresismo o agenda progresista bien demócrata, que entre algunos puntos incluía, por ejemplo, revertir parcialmente la baja de los tax corporativos, es decir, los impuestos que pagaban las empresas por sus ganancias, y eso debía ser un golpe muy fuerte para las valuaciones de mercado de las compañías. ¿Por qué? Porque si decimos que hoy el mercado norteamericano parecería estar algo elevado en términos de múltiplos, sobre todo en términos de precios sobre ganancias futuras, entonces una elevación del impuesto corporativo podría generar menos ganancias a futuro y eso hacer que las valuaciones aún resulten más caras. El otro punto de conflicto, el otro punto de incógnita que hay al respecto de una total mayoría de dominancia demócrata en el Senado y en la Cámara de Representantes tiene que ver básicamente con algunos argumentos que se esgrimieron previamente a las elecciones, que tenían que ver que muchos demócratas señalaron que las grandes empresas tecnológicas corporativas están operando en un entorno de pseudo monopolio, ¿sí? Y eso debía ser regulado, debía forzarse por ahí algún spin-off de alguno de sus negocios, y eso también podría traer mucho ruido al respecto. Así que es importante cómo se define el Congreso. Creo yo que más allá ahora del impacto positivo de esta noticia de la vacuna contra el coronavirus, bueno, tenemos que ser conscientes que el equilibrio de fuerzas es algo que evidentemente ha votado con confianza los inversores para, digamos, justificar el rally que tuvimos post elecciones, aun cuando había incertidumbre, y bueno, básicamente va a ser el termómetro de medición. A ver, de cortísimo plazo, un poco lo habíamos planteado en nuestro último weekly research, se dio lo que se esperaba, ¿no? Que previamente a las elecciones se manifestaba siempre un crecimiento de la volatilidad y un índice S&P 500 que en promedio marcaba cierta tendencia a la baja. Luego esa volatilidad iba cediendo, ¿sí? Y efectivamente los índices retomaban la secuencia alcista. Bueno, y esto es un poco lo que estuvimos viendo esta semana, ¿sí? Fíjense en el cuadro hacia la derecha, cómo la volatilidad del índice VIX, que es la línea naranja, ha caído fuertemente desde las elecciones, aún teniendo esta incertidumbre sobre 2 o 3 días de quién resulte candidato ganador, y aún también no reconociendo la derrota de Donald Trump, y vemos que el índice S&P 500 está subiendo
sin considerar la rueda de hoy, por supuesto, en torno a 4 puntos y medio respecto al día de la votación. Y cuando vemos y desmenuzamos un poquito más esto, lo que se observa son dos cosas centrales, de qué sectores han sido más o menos beneficiados hasta este momento, al menos en estos 3 o 4 días que llevamos de elecciones. Bueno, obviamente que la lógica demócrata viene con un control más estricto de la pandemia. De vuelta, esto va a estar muy condicionado ahora con esta noticia de Pfizer, pero la lógica era mayor restricciones a la economía, más lockdowns, y esto beneficiaba al sector tecnológico porque obviamente teníamos la evidencia de lo que ocurrió en marzo-abril de este año, digamos, ¿no? Y además, si teníamos este equilibrio en el Congreso donde los republicanos manejaban el Senado, entonces era muy improbable tener medidas impositivas que sean antimercado. Entonces, eso potenció la suba de las grandes tecnológicas, que fueron las grandes ganadoras de esta semana. Y también, como punto a destacar importante, la recuperación muy fuerte del sector de salud. ¿Por qué? Bueno, porque ya sabemos que uno de los planes de la base, digamos, de plataforma de Biden y del Partido Demócrata es ampliar la red del Obamacare. Al ampliar la red del Obamacare para que más gente acceda, digamos, al sector de salud, se va a hacer no mediante un sector público, sino mediante prestadores privados, y esto ha potenciado muy fuerte a, por ejemplo, papeles como United Health Corporation, CVS, que también ha presentado su balance muy atractivo. Y bueno, y cuando uno ve la evolución del ETF de salud, que es el XLB corta, bueno, obviamente esta recuperación de 8% es muy, muy auspiciosa. Fíjense que abajo de todo está el sector de energía, el que mayor underperformance mostró respecto el promedio del mercado, y esto tiene que ver con el claro sesgo que hay del Partido Demócrata a dar lugar o dar justamente mayor ponderación a lo que se llaman las energías limpias. Así que, bueno, ahí vamos a ver toda la cuestión de combustibles fósiles, cómo se va a ir reacomodando las expectativas entre lo que es un partido gobernante más proclive a estas energías limpias, pero también, digamos, el contrapeso va a ser la recuperación de la economía mundial, ¿sí? Sabiendo que efectivamente energía y petróleo son muy procíclicos, y bueno, si esta situación justamente de la vacuna comienza a descomprimir todos los miedos, comienza a generar más confianza, evidentemente ahí podemos tener también algún tipo de rally auspicioso, porque realmente están muy, muy castigadas empresas, incluso de las grandes, ¿no? Empresas como ExxonMobil, Chevron, Royal Dutch Shell, todas ellas tienen CDRs en el mercado argentino, y la verdad es que parecería ser un buen punto de riesgo-retorno si apostamos a esta recuperación global más acelerada a partir de las noticias que hay respecto la vacuna, ¿no? Entonces, este es un poco el mapa, también la reacción del mundo, lo que fue en la semana. Fíjense que el mapa se tiñó prácticamente todo verde, lo que ven en rojo es volatilidad y los ETFs inversos. Y también importante para que podamos ir viendo es justamente todo lo que es commodities, porque, bueno, el mercado se anticipó justamente a un nivel de dólar más débil, en virtud de justamente de que se pueda dar este paquete fiscal muy agresivo. El dólar débil favorece el precio internacional de los commodities, favorece también la visión de metales preciosos, en el sentido de que la mayor circulación de dólares y emisión de dólares, no solamente eso, sino también en la semana el Banco Central de Inglaterra aumentó la cantidad de bonos que va a comprar del gobierno para hacer frente a las limitaciones justamente de los recientes lockdowns implementados. También Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, se manifestó a favor de hacer una política monetaria mucho más agresiva. Entonces estamos ante condiciones de que esa emisión importante que se está dando en el mundo, bueno, venga acompañada con
una revaluación de los commodities y en definitiva buenas perspectivas para justamente los mercados emergentes. Y un dato a destacar dentro de los mercados emergentes fue obviamente China, ¿no? Fíjense el ETF de China, el más representativo, que es el FXI, subiendo casi 8% en la última semana, y esto lo que anticipa es una relación menos o más cordial entre los dos colosos a nivel mundial, Estados Unidos y China. No quiere decir esto que se eliminen las trabas comerciales de una manera completamente, digamos, fácil, pero sí que haya mayor cordialidad y que el intercambio en un mundo global pueda realizarse con mayor soltura. Y por último, fíjense que aquí tenemos las small caps subiendo el ETF un 6,8%. Esto es menos que, por ejemplo, otros sectores que han subido más vertiginosamente, por lo que les comentaba anteriormente. Las small caps están muy atractivas en términos de evaluación. Vamos a ver ahora seguramente hoy un día muy importante con el tema de la vacuna de Pfizer, pero los lockdowns que se estaban implementando en Europa y que se venían en Estados Unidos, porque Estados Unidos está registrando 120.000 casos de coronavirus diarios, más evidentemente un Congreso equilibrado donde los republicanos no estarían dispuestos a aceptar un paquete de ayuda generalizado a todos los sectores de la economía, bueno, eso las ponía en una situación de underperformance relativo respecto a otros sectores. Vamos a ver evidentemente cómo se barajan estas cartas, pero claramente, bueno, tenemos muchas cuestiones centrales a seguir que tienen que ver para el corto y para el mediano plazo en el manejo de la cartera. Algunos principales lineamientos, entonces, el equilibrio de poder, que ahora debe ser revalidado en el balotaje de Georgia en enero próximo, en el Congreso es algo que el mercado votó positivamente, ¿sí? El cierre de la segunda ola de COVID, bueno, golpea las small caps. Vamos a ver cuánto dura efectivamente este proceso, si en definitiva, digamos, la vacuna de Pfizer es aprobada rápidamente y está en disposición a partir de diciembre, entonces ahí tendremos seguramente algún tipo de mayor confianza con este sector. China es uno de los mercados emergentes que más atractivos se presentan. Y el otro mercado muy atractivo que yo sigo insistiendo y que hemos visto un rally muy interesante es Brasil, digamos, ¿no? Brasil con valuaciones muy atractivas en términos de su historia, valuaciones también que tienen que ver con una economía que va a caer menos de lo esperado respecto a las principales economías de la región y las principales proyecciones que habían hecho el Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales a principios de este año, y con bases sólidas de reformas estructurales que ya se han llevado a cabo, que permitirían, digamos, tener algún tipo de recuperación mucho más fuerte. Así que Brasil es un mercado que debemos seguir de cerca. Ya mirando un poquito el más mediano plazo, ¿sí? Los ganadores con el sector de Biden, obviamente salud. Sí, acá tenemos algunos exponentes a nivel local como los CDRs de Johnson Johnson, de Pfizer mismo. Hay algunas empresas de salud que no son específicamente norteamericanas, pero también están trabajando detrás de vacunas como es AstraZeneca y GlaxoSmithKline. Esas son buenas alternativas, porque además de estar relativamente atrasadas, también tienen interesantes tasas de dividendo en dólares para aquellos que quieren diversificar un poco sus estrategias con los activos domésticos. En el exterior, digamos, tenemos ahí el ETF, el XLB es el más representativo. Energías limpias. Esto, obviamente, el mercado se fue anticipando mucho, digamos, ¿no? En posicionarse a medida que crecían las chances de Biden y de tener esa blue wave en el Senado y en la Cámara de Representantes. Hay que tener cuidado acá porque una cosa son las expresiones de deseo y otra cosa son que las energías limpias sean realmente empresas que creen valor y que creen, digamos, ganancias a los accionistas. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas de ellas están en una etapa donde presentan números bien rojos, les cuesta ser rentables, las energías limpias demandan muchas veces una inversión inicial muy fuerte,
y ahí, digamos, debemos andar cuidado. Quizás algunas vertientes que tienen CDRs a nivel local es la empresa First Solar, que es una de las empresas de energía solar más importante del mundo, y Tesla como aquella representante de una revolución tecnológica e innovadora basada en los autos eléctricos, ¿sí? Luego tenemos como integración global menos conflictiva y China y Brasil parecerían ser, digamos, los top picks. Y finalmente yo creo que va a haber, si bien es una situación distinta, digamos, a la que fue a la segunda posguerra, sí va a haber algún tipo de impulso a lo que es la infraestructura en Norteamérica. No tanto infraestructura de reconstrucción de infraestructura, sino de renovación de infraestructura, ¿sí? De puentes, bueno, de represas, bueno, de carreteras, todo eso que va a requerir seguramente un paquete fiscal muy agresivo y ahí por ejemplo, el ETF XLB, que es el ETF que sigue las empresas de materiales básicos, es una alternativa interesante. Caterpillar, Jacobs, que es una de las principales empresas de ingeniería ligadas a la infraestructura y que tiene muchos contratos con el gobierno, la administración central, parecerían ser también algunas de las ideas para ir diversificando un poco la cartera. Ya de mediano y largo plazo también podemos observar que el track record de los demócratas respecto al mercado, bueno, siempre ha sido más positivo. Obviamente que esto es historia y es estadísticas pasadas que no podemos tomar como un reflejo de lo que vendrá en el futuro ni garantizar, pero aquel miedo que uno podría tener respecto a los demócratas, respecto a su agenda más progresista y más regulacionista, en términos de estadísticas de mercado, bueno, no ha sido tan malo, digamos. Fíjense que si tomamos los periodos presidenciales de 4 años donde estuvieron demócratas y donde tuvieron republicanos, en el primer caso en promedio el mercado rindió 72% en esos 4 años, mientras que para los republicanos es 63%. Quizás está más disputada la situación en el corto plazo, en los 3 a 6 meses, pero en el largo plazo, como les dije y les vengo diciendo siempre en este tipo de eventos, lo que rige es claramente bueno, la economía y las instituciones más allá de los partidos gobernantes. El show debe continuar. Esto es lo que estamos remarcando del calendario económico de esta semana más importante. Tenemos mucho dato de tasa de inflación en los países desarrollados, China, el martes, el jueves en Estados Unidos. Y esto es algo, obviamente, que la inflación está bastante deprimida a nivel mundial, pero es algo que debemos monitorear de cerca, ¿no? Porque justamente siempre hacemos alusión a este jueguito de la mayor emisión que se viene en el mundo y si esto va a ser un efecto de presión inflacionaria y cómo va a actuar los bancos centrales. La semana pasada, por ejemplo, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, volvió a repetir una cuestión central, que el nivel de actividad a partir de septiembre se veían señales de debilidad de esa recuperación en B corta que estaba mostrando y por lo tanto urgió a la clase política a justamente tratar de lograr un paquete fiscal complementario a la ayuda de política monetaria que está llevando a cabo la entidad, y también remarcó que para ellos, de acuerdo a los indicadores de alta frecuencia de inflación que seguían de cerca, todavía seguía por debajo del 2% promedio de objetivo que tenían de target de inflación, y que también, si ven en algún momento algún tipo de aceleración de la inflación, lo que van a hacer es dejar correr un poco por encima de ese 2% para que en un rango específicamente determinado por la Fed el promedio sea 2. Esto quiere decir que no es que si la inflación de repente en Estados Unidos se va al 2,5% o 3% en los indicadores que más sigue la Fed, automáticamente va a venir un ajuste de las tasas de interés. Por el contrario, van a estimar un rango promedio. Y esto es importante porque eventualmente es un cambio del foco de política monetaria que tiene la Fed respecto a lo que vino siendo históricamente, que apenas toca el 2% suben las tasas de interés. Por entonces,
Esto que ofrece margen para que haya liquidez a nivel global, bajas tasas de interés y recuperación del crédito, no solamente en el mundo desarrollado, sino disponibilidad del crédito en el mundo emergente. Y eso va a ayudar también a la revalorización de los activos de riesgo. También tenemos datos en Brasil de ventas minoristas el miércoles, actividad económica mensual el viernes, confianza del consumidor en Estados Unidos también el viernes, y para la Argentina el día jueves la inflación minorista de el mes de el mes de octubre. Así que, bueno, vamos a ver ahí también, importante, si hay o no aceleración inflacionaria, si los índices y estadísticas oficiales están alineados con las estimaciones privadas. Estamos viendo ahí una inflación en torno al 3% mensual, con aceleración más marcada en lo que es alimentos y bebidas, y esto tiene un impacto directo sobre la curva CER, digamos, ¿no? Y el arbitraje que uno podría hacer contra tasa fija. Así que atentos a eso, porque eventualmente una aceleración de la inflación minorista podría también llevar a un ajuste alcista de la tasa de interés, algo que vimos en el margen durante las últimas semanas. También intensa la agenda de ganancias corporativas, quizás con no tantos grandes nombres, pero importantes. Acaba de presentar números McDonald's. McDonald's está teniendo una recuperación muy fuerte en Estados Unidos, algo más retrasado en Latinoamérica y en Europa. Así que vamos a ver si eso puede hacer el catch-up. Es un papel interesante también como aspecto defensivo que obtiene CDRs en el mercado local con una liquidez bastante atractiva. También vamos a tener el balance de Disney esta semana y de algunas empresas importantes que tienen que ver con tecnología como Cisco. Así que atento a eso, los vamos a estar informando en el canal, los canales de research pertinentes. Emergente, fíjense la reacción que tuvo esta semana. Argentina liderando, ¿sí? Liderando en dólares su ETF, digamos, y esto tiene una explicación clara porque dentro del ETF de Argentina está Mercado Libre y Globant. Mercado Libre vino el balance y vino muy bien. La recuperación de esta compañía o la repercusión del balance fue un 10% de suba en el mercado en dólares. Recuerden que había sido una de las ideas que les propuse para jugar las elecciones norteamericanas de mediano plazo, que los emergentes por lo general el año posterior a las elecciones norteamericanas tienen a tener un overperformance muy marcado respecto al mercado norteamericano, y yo creo que teniendo en cuenta las valuaciones que existen y todo lo que les describí anteriormente, sin duda es un sector, digamos, que tienen que tener en consideración para las carteras de sus clientes. Aquí un poquito más desagregado, fíjense cómo fue el ETF de Argentina, el ARGT, el de Brasil, el EWZ, que estaba subiendo en este pre-market hoy otro 2% en dólares, el ILF, que es un ETF latinoamericano, principalmente en México y Brasil allí, y también el ETF EEM, que es el de mercados emergentes, que bueno, todos con subas del 6,5% hasta el 17% respectivamente. Creo que a pesar de estas subas, y que seguramente vamos a encontrar algunos descansos en el camino, hay mucho recorrido acá si efectivamente se da al menos parte de este escenario que estamos planteando aquí, ¿no? De un dólar un poco más débil, un paquete fiscal de ayuda muy agresivo en Estados Unidos, commodities sostenidos, y encima ahora le podemos sumar el tema de la vacuna de Pfizer. Así que atentos a ello. Y finalmente, para terminar, Argentina con algo de viento de cola. Fíjense que el mercado en dólares hizo un piso en $275, y esto es positivo y desea una recuperación en los 320. El próximo objetivo de inmediato serían los $350, y esto es un poco una combinación de dos cosas, ¿no? Una combinación de baja de la brecha por los canales que ya conocimos, bueno, evidentemente en la intervención en del Banco Central y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad vendiendo bonos, pero por el otro lado alguna revaluación de los ADRs argentinos que se dejaron ver durante casi toda esta semana que pasó, y creemos que podría continuar durante esta semana. Así que el mercado argentino, con los riesgos del caso, habiendo hecho un punto de inflexión en esos niveles y buscando objetivos más largos de $350, $370,
Y esto también fue posible a una pseudo-ortodoxia, digamos, ¿no? Que es una pseudo-ortodoxia que aplicó economía y que no sabemos si es parte del plan o es el plan que tienen directamente o es todo el plan, digamos, ¿no? ¿Y qué fue esto? Bueno, fue un anuncio importante de señal, digamos. Hay que ver después si se lleva a la práctica, de que de aquí hasta fin de año el Tesoro no va a pedir más adelantos transitorios al Banco Central, eso implica menor emisión, con la superemisión que hizo del Dollar Link, donde recaudó 1.700 millones de dólares. Lo que hizo fue cancelar anticipadamente 100.000 millones de pesos de adelantos transitorios al Banco Central. También señaló que todos los vencimientos de intereses y capital que tengan a partir de ahora mismo, ya desde la semana pasada, los van a financiar mediante el mercado de capitales sin emisión y adicionalmente van a buscar un 10% más de recursos de esos vencimientos como señal también para retirar parte de los pesos que hay dando vuelta en el sistema financiero y que generan expectativas de inflación muy nocivas hacia adelante y obviamente una dolarización de las carteras. Hubo una suba de interés en el margen, ¿sí? La tasa Badlar pasó del 29 al 31% anual, obviamente sigue siendo muy baja, no alcanza eso para motivar el ahorro en pesos. Las tasas de cauciones colocadoras también fueron al alza, en torno al 35-36%, y los adelantos en cuenta corriente de los bancos también tuvieron algún ajuste alcista. Creo que vamos hacia un escalón arriba de las tasas de interés, al menos para los próximos meses, lo que va a encarecer en parte tomar este financiamiento al Tesoro y también, digamos, el financiamiento a empresas, pero por el otro lado, esto permitiría, al menos de corto plazo, mejorar la demanda de pesos, ¿sí? El ahorro en esa moneda y descomprimir un poco la dolarización creciente. Obviamente que un contado con liquidación en torno a 145 parecería ser puntos atractivos bajo el escenario actual. Con un escenario actual donde se mantiene el 30% de impuesto solidario, ¿sí? Y el 35% del anticipo de ganancias para el dólar oficial, es muy improbable que el dólar MEP y el dólar de contado con liquidación puedan forzar una baja adicional, digamos. Me parece que en ese caso, si no hay un retiro de los impuestos mencionados sobre el dólar oficial, es muy poco probable ver que puedan cotizar debajo de esos niveles. Así que para los pesos en este momento, quizás este es un buen punto de entrada en algunos CDRs, considerando justamente la baja del implícito. Y lo que abre la incógnita es un descongelamiento de tarifas a partir del 1 del 1 del 2021, y esto tiene que ver con una idea subyacente de negociación con el Fondo Monetario Internacional, donde se estaría gestando, digamos, tratar de que ese 4,5% de déficit, ¿sí? Que está plasmado en el presupuesto 2021 sea menor, ¿sí? Porque sería uno de los requisitos fundamentales que estaría pidiendo el Fondo Monetario Internacional para lograr llegar a un acuerdo de rollover de deuda respecto a, obviamente, el plan que tiene la Argentina. Entonces, atentos a eso. Mi impresión es que de cortísimo plazo vamos a tener una continuidad del veranito de emergentes, y que Argentina, aún habiéndose desacoplado bastante fuerte de lo que fueron las tendencias emergentes en los últimos meses, podría tener algún tipo de rebote, digamos, por la menor aversión al riesgo que estamos viendo hoy en los mercados globales. Con esto son las 10 y casi 10 de la mañana, vamos a estar finalizando y abrimos, digamos, este espacio de 5 o 10 minutos para preguntas, comentarios, sugerencias, y antes de comenzar con eso les recuerdo que el próximo 12 de noviembre, el jueves próximo, vamos a estar haciendo nuestro segundo roundtable, convocando de vuelta a Claudio Suchovic y a José Ciaba Serrate, donde voy a estar moderando esa mesa y donde vamos a estar justamente debatiendo, bueno, qué fue lo que se esperaba antes de las elecciones, qué está pasando y qué prevén ellos respecto al outcome que tuvimos, tanto a nivel de político como de la reacción de los mercados, y si hay un halo de continuidad respecto a este mercado alcista.
Ya les estaré haciendo llegar las invitaciones por los canales correspondientes de Research. Ahora sí, abrimos preguntas si es que las hay. Buenos días, Diego. Mi nombre es Sebastián. Eh, Gracias por la presentación. Te quería preguntar, porque más allá de que digamos, el gobierno ya tenía poder de fuego cuando emitieron los bonos para bajar el dólar, o sea, tengo la sensación como que esperaron hasta estas últimas 2 semanas para ver qué pasaba con las elecciones de Estados Unidos. Ahora, tenemos poder de fuego para vender, pero todavía vemos que le cuesta subir en dólares, o sea, porque más allá de lo que pasa en pesos, necesitamos que también empiece a traccionar en dólares. ¿Cómo ves esta situación con lo de Biden? Si crees que puede empezar a traccionar o seguimos teniendo el ancla de, digamos, de que no hay plan económico. Buen día, Sebastián. A ver, eh, yo pienso que el gobierno esperó justamente actuar cuando tenía un poco más de viento a favor con todo el término de emergente, digamos, porque, a ver, actuar tiene un costo y ese costo es la señal que estás enviando al mercado de que los organismos institucionales y estatales salgan a vender bonos con una tasa interna de retorno del 15%, digamos, ¿no? Eso te condiciona en cierta medida la capacidad que tiene para bajar el riesgo país. De hecho, si ustedes han estado observando, la evolución del riesgo país estuvo entre 1.350 y 1.400 puntos, aún con este clima, digamos, más benigno para emergentes. Entonces, en la medida de que no haya confianza, en la medida de que no se recupere al menos cierta práctica de seguridad jurídica para que empiece a traccionar la inversión, va a ser muy difícil, muy difícil de reconstruir una suba de los activos en dólares rápidamente, digamos, ¿no? No digo que no pueda pasar por este efecto de mercados emergentes, ¿sí? Digamos, algún efecto residual que tengamos allí, pero evidentemente el mercado está preocupado por el andar de la economía, digamos, y por, digamos, la asfixia que hay al sector privado, porque lo que yo les decía anteriormente, si bien es una muy buena señal de que el Tesoro salga a financiarse en el mercado de capitales, por ejemplo, ¿no? En vez de hacerlo mediante emisión monetaria con adelantos transitorios del Tesoro, vos tenés ahí una situación de que estamos ante un posible crowding out de, bueno, no vamos a tener fondos disponibles para el financiamiento del sector privado, digamos, ¿no? Entonces, si nosotros necesitamos motorizar la inversión y es el Estado el único que viene a captar el único crédito disponible acá, es una complicación. Y también lo que no se dio, y eso también está impidiendo una recuperación en dólares de los activos argentinos, es que tras la reestructuración de la deuda vinieron una serie de medidas desafortunadas en materia cambiaria, lógicamente en respuesta a que el Banco Central se estaba quedando sin dólares, pero que impidieron, digamos, que muchas empresas grandes puedan salir a financiarse a costo relativamente barato, digamos, ¿no? Obligándolas a hacer un plan coercitivo de reestructuración de sus pasivos y cerrándoles prácticamente el mercado externo. Mi impresión de aquí para adelante es que el dólar oficial debería comenzar a desplazarse más rápidamente que la inflación mensual, de manera tal de ir generando algún tipo de incentivo para que exportadores empiecen a liquidar y comiencen a querer exportar más, digamos, ¿no? Porque aún cuando bajaste la brecha, lo que no se va a observar es que vengan dólares genuinos vía el canal comercial y vamos a seguir teniendo el mismo cuello de botella con los dólares. Así que algunas señales, recuperación de corto plazo puede haber por rebote, ¿sí? Bancos seguramente, bancos y energéticas son las empresas quizás que han sido más castigadas y que pueden ser plausibles de un rebote, pero todavía se necesita muchísima más certidumbre para pensar en una tendencia más de mediano plazo. Gracias. De nada, Sebastián. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguien sobre la presentación o cualquier otro tema? No hay ningún problema. Pueden preguntar, tenemos unos minutitos más. Lo que mencionaste
sobre Sebastián, ¿no? Ya que nadie Sí, pregunta. sí, obvio, Sebastián, adelante, Tengo una adelante. más. Eh, yo estaba pensando también eso de que quizás podrían sacar alguno de los dos impuestos del dólar, pero ¿qué opinás si en realidad dicen, bueno, no devalúo, pero en realidad sí devalúan, sacan el impuesto y pueden sincerar o ese 30 o ese 35%? ¿Lo ves probable? Bueno, es algo que se estuvo hablando en el mercado la semana pasada, y como un rumor. A ver, eh, podría ser una alternativa, sí, justamente de sacando eso y reconociendo un dólar, digamos, más alto, ¿sí? Podría ser una de las tácticas, digamos, de decir, bueno, no es una devaluación, sino es una quita de impuestos, digamos, ¿sí? Lo que pasa es que, obviamente, que el oficial, que hoy está en 80 aproximadamente, debe ir a un nivel más arriba, digamos, ¿no? O sea, vos tenés que hacer dos movimientos, quitar ese 30 y subir el oficial. La gran encrucijada hoy que tiene el gobierno viene por dos lados. En primer lugar, el tipo de cambio oficial es una de las pocas anclas que tiene hoy el gobierno para contener esa inflación, digamos, ¿no? Inflación que se percibe como creciente en los próximos meses. Y el segundo gran problema que tiene es que es el Banco Central el único vendedor de futuros, digamos, ¿no? Entonces, la devaluación del tipo de cambio oficial sería, digamos, un déficit cuasi fiscal importante en el sentido de que generaría una pérdida de utilidades muy importantes para el Banco Central por haber vendido sus futuros y en definitiva menos poder de acción hacia adelante para girar adelantos transitorios o utilidades al tesoro. Entonces, evidentemente cualquier salida de este tipo de cambio oficial de 80 pesos va a tener un costo. El tema, y es mi visión personal, es que cuanto más, digamos, se retrasa cualquier iniciativa de este estilo, los costos después son mayores, digamos, ¿no? Porque, a ver, acá lo importante es que los exportadores comiencen a generar flujo de exportación y no solamente que vendan el stock que existe, sino que puedan, digamos, armar una rueda de flujo de mayor cantidad exportada hacia adelante. Y eso no se está viendo y los números comerciales están muy finitos. Gracias. ¿Alguna pregunta adicional que tengan? Bueno,